El tema que vamos a empezar ahora son las relaciones que ha tenido, o que tiene, mejor dicho, Uruguay con el mundo, porque como ustedes sabrán y como lo habrán visto en un sinfín de materias, en esta sobre todo que nosotros somos continuamente interdependientes desde el medio ambiente. Desde el punto de vista de cuando nos despertamos, nosotros continuamente estamos haciendo un sinfín de cosas que también demuestran la interdependencia que hay en el mundo. Quizás dentro de lo que podría ser algún aspecto como un préstamo financiero del exterior, quizás no es tan visible como podría ser las exportaciones. Nosotros a diario nos despertamos y tomamos y desayunamos. Al desayunar tomamos leche uruguaya, café brasilero, por ejemplo, galletitas fabricadas en Argentina, vemos las noticias en un televisor que es chino, agarramos el celular que es taiwanés pero diseñado en Estados Unidos y agarramos el auto para venir a la facultad o para venir a trabajar y el auto es mexicano pero diseñado en Japón. Entonces acá vemos cómo se conglomeran todo y esto también nos lleva al tema que vamos a empezar a introducir. Y como todo, como nos pasa a nosotros, le pasa al resto de los países. Porque en Nueva York quizás un señor se despierta y merienda una hamburguesa McDonald's. Y la hamburguesa es de carne uruguaya. Entonces nosotros continuamente vemos todos esos vínculos. Entonces ahora vamos a empezar con el tema que era el que nos había quedado para hoy, que era el tema de la balanza de pago. Bueno, ¿qué se entendió por el mismo? Puede ser que qué es lo que les pareció, qué es lo que entendieron. Bueno, para empezar, es un registro de transacciones económicas que se realizan entre los residentes de una economía y el resto del mundo. Quiere decir que somos nosotros contra el resto. Esto generalmente se presenta anual. Es como lo pide el FMI, NSBM, F5, que es como se deberían armar, son las pautas que se deben seguir. No obstante, el BCU lo elabora mensualmente, pero no nos da la demostración de las cuentas por trimestres. Entonces podemos ver cómo han variado por trimestre. Generalmente también se hacen millones de dólares porque esto también sirve para comparar entre un país y otro. No obstante, también se puede hacer millones de pesos en la moneda local y también va a dar la misma información. Lo único que hay que tener en cuenta los tipos de cambio y cómo ir tomando. Con esto vamos a ver la cantidad de bienes y servicios que entran y salen de un país, la cantidad de bienes y servicios, la cantidad de dinero que entra y sale en un país, todas las transacciones, las económicas, productos y de servicios. Va a contar con 4 cuentas. Bueno, también queda decir que es un, un instrumento contable que coopera para poder ayudar a aplicar cómo se mueve. Por eso todas las transacciones se van a registrar acá y se va a organizar de una forma simple y dinámica. O sea, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a poder entender. ¿Cómo es esto? Esto surge de lo que después lo explicamos, de lo que puede ser la partida doble contable. Que cuando nosotros realizamos una transacción dentro de la contabilidad, nosotros necesitamos siempre poder medir el impacto. O sea, generalmente cuando nosotros compramos algo, de algún lado tenemos que sacar el dinero. Entonces eso se llama cuenta por partida doble. Contablemente nosotros lo reflejamos. Cuando algo afecta al activo nuestro, también va a afectar o al pasivo o al patrimonio. Nosotros, si compramos una mercadería para una empresa, nosotros vamos a tener la mercadería de un lado contra con lo que lo paguemos, que puede ser de caja, puede impactar directamente y ser un cambio de cuentas, puede ser porque pedimos un préstamo al extranjero o bien puede ser porque pedimos un préstamo a nuestros propios acreedores. Entonces generalmente esto va a reflejarse, va a pasar lo mismo. O sea, un instrumento así va a pasar lo mismo. O sea, quiere decir que nosotros vamos a tener una cuenta corriente que entre ellos va a tener exportación e importaciones de bienes, servicios, factores de producción. Y por otro lado vamos a tener una cuenta de capital financiero. Dentro de la
cuenta de capital financiero, nosotros vamos a tener el dinero que posee el gobierno, el dinero que pidió prestado, las inversiones que entraron a nuestro país. Y acá también muchos lo dicen que van a estar las variaciones de monetaria internacionales. No sé si vieron que en los distintos lados algunos decían que tenían 4 cuentas, otros que tenían 3. En sí son 2 cuentas grandes y las otras 2 que se pueden utilizar o no se pueden utilizar dependiendo de cómo sea. Se supone que si yo sumo las variaciones en reservas internacionales y la cuenta de capital y financiera, me debería dar lo mismo que la cuenta corriente. ¿Qué pasa? A priori no es lo mismo. Generalmente siempre van a haber errores o omisiones que se van a dar por una serie de factores que van a ser propios de lo que puede ser de la economía y van a impactar profundamente dentro de las mismas. Por tanto, nosotros vamos a saber que tienen que igualarse los créditos y los débitos y a la vez vamos a tener esos errores y omisiones que esas pequeñas diferencias va a intentar de una u otra manera poder arreglar esos errores. Ahora lo vamos a ver con un poco más de color. La cuenta corriente se conforma por la balanza comercial de bienes y servicios, a la vez los pagos netos a los factores producidos, que son las rentas de trabajo, de capital, la distribución de utilidades e intereses, y a la vez por las transferencias económicas corrientes, que son las transacciones que no tienen contrapartida, que sea que son una donación o transacciones que no van a tener algún cambio. La balanza comercial es la que nosotros vamos a ver más, es la más visible. Va a registrar las transacciones entre los bienes y servicios no factoriales. No factoriales quiere decir que son aquellos bienes que no son intermedios, o sea que se producen dentro de la economía. Y esta se va a conformar por importaciones y exportaciones, bienes, servicios o trabajo. Las importaciones van a ir con signo negativo, mientras que las exportaciones van a ir con signo positivo. Entonces nosotros vamos a hacer exportaciones menos importaciones. Si el saldo que nos da positivo, quiere decir que nosotros tenemos supervitaria esta balanza. En cambio, si nosotros nos dan negativo, este valor van a ser mayores las importaciones y vamos a tener un déficit. Si nosotros lo evaluamos de cualquier balanza de un país, generalmente el país va a querer que sea superávit, puedo decir, importo más de lo que realmente importo. Quiere decir que estoy produciendo más bienes contra el resto. Después tenemos la cuenta de capital financiero, que en estas cuentas tenemos todas las ayudas y los flujos de capitales con el extranjero. Podemos tener las ayudas del extranjero con préstamos o compras y bienes que no sean financieros desde el extranjero de no residentes. Movimientos separados, que tenemos el sector público, sector privado, que van a mostrar cuál de los dos impacta más y cómo impactan, y va a ver las cuentas entre el lado financiero y el no financiero. Se van a hacer transferencias de capital y se van a traspasar esos activos. Se va a formar primeramente por la inversión extranjera directa, que es cuando viene un extranjero y pone plata acá, por decirlo de una manera, compra un campo. Y va a tener una relación de largo plazo con el país porque va a estar produciendo dentro de ese campo y va a seguir, va a ser residente en otra economía, pero sí va a estar practicando acá. Después puede ser una inversión de cartera y en este caso se ve cuando se compra un bono o se compra una acción de una empresa uruguaya, de un extranjero, y que eso puede ser a largo plazo, puede ser a corto plazo, dependiendo para lo que lo quiera. De repente, quizás un extranjero lo quiere para especular cómo varían los precios y poder ganar en esa diferencia. Entonces ahí también va a depender. Después lo van a ver más a fondo cuando vean que dependiendo la moción, la razón por la que se compre, también va a ser cómo se van a registrar esos valores. Y después tiene otras inversiones que van a ser los créditos, préstamos que hay dentro del país con organismos internacionales, entre otros. Por ejemplo, un crédito bancario que hay una entrada de dinero. Después vamos a tener que hay muchos que lo ponen juntos y hay otros que los ponen separados. Y esta es por la igualdad. Van a haber variaciones dentro de las reservas internacionales que va a igualar los dos flujos. ¿No tendría que ir al revés?
Sí. Refleja cómo se incrementaron o disminuyeron las reservas del país, principalmente las divisas. O sea, esta es la razón de esto, es cuando no se igualan, nosotros sumamos. O sea, sí, como no, generalmente no se va a igualar, que esto puede estar dentro de la capital intelectual. La idea, la idea es que la cuenta corriente sea igual a la cuenta de capital y financiera. Cuando eso no ocurre, nosotros vamos a tener que evaluar los errores o omisiones que ocurrieron. Los errores y omisiones es una operaciones entre residentes y no residentes que por algún lado no entraron dentro de la contabilización del país. Puede ser por muchas razones, una de ellas puede ser por contrabando, puede ser que haya una omisión, puede haber que haya un problema con el valor de los mismos, entonces no se igualan las dos cuentas. Cuando ocurre esto, quiere decir que vamos a tener que dar algo, o sea, una cuenta que va a tener esas diferencias entre las dos cosas, por un tema de que va a tener que reflejar realmente la partida doble. Si yo compré 100, voy a tener que tener un préstamo por 100. O algo que realmente me muestre que yo ese dinero no lo tengo. Entonces esta cuenta va a igualar. Pero ¿qué pasa? Esta variación de reservas internacionales debería ir sumada a la cuenta capital y corriente, pero nosotros lo ponemos separados para poder saber cómo varió realmente las reservas del Banco Central. La razón de esto es para poder saber qué pasa con esto, o sea, qué pasa con esa cuenta, o sea, si subió, si disminuyó, pues son reservas que tiene el país en oro, en derechos, en posición de reserva, en divisas, que realmente pueden ser utilizados en ese momento para cubrir esos gastos. Por ejemplo, yo compré 100 de tal cosa, viste, importé autos por 100 y se pidió un préstamo al extranjero, pero el préstamo no lo cubrió y esos 40 diferencias se pagan con las variaciones en las reservas. Y acá nosotros vemos qué ocurre cuando la economía no crece, qué ocurre cuando los gastos son mayores a nuestros ingresos. ¿Qué pasa? Va a haber una brecha entre los ingresos y los gastos. Y esto es lo que se va a conocer como un déficit en la balanza de pagos. Puede ser como una familia. Una familia tiene que gasta más de lo que tiene. Pide qué puede hacer. O puede reducir su gasto, puede superar más ingresos. En el país pasa lo mismo. Puede reducir el gasto, que tiene más variables que pueden llegar a impactar. Y a la vez tiene estas reservas. Esto me quedó. Y acá volvemos a ver los saldos de las diferentes cuentas que tenemos, los activos y los pasivos. Activos como exportaciones, ingresos por préstamo, que fueron todos los que vienen. Estos lados se van a poner de lo que vendría a ser el lado derecho, que es el débito. Y nosotros vamos a tener por el otro lado el crédito, que es la contraprestación de esa partida. Nosotros de repente tenemos una compra de material y tenemos una baja en caja. Estas contrapartidas son las que se igualan. Pero esto se mueve de esta manera. Cuando los activos aumentan o surgen nuevos activos, se va a debitar. Y los pasivos va a ser al revés. Van a tener movimientos contrarios cuando disminuyen o cuando desaparecen. Lo mismo ocurre con los créditos, pero en contrapartida. Para los activos van a disminuir o decrecer. Para los pasivos van a aumentar. Y lo otro que tenemos que ver que es importante, que cuando nosotros evaluamos la balanza de pago, vamos a evaluar las dos cuentas, las tres cuentas, todas las cuentas en su totalidad. Esto quiere decir que no se va a ver saldo por saldo, puede ser que se compense, por ejemplo, que la cuenta corriente tenga la balanza de pago, la balanza comercial que sea positiva, pero que sea negativa, por ejemplo, los que sean positivas, por ejemplo, la cuenta de capital
o la cuenta de trabajo. Y ahí también vamos a ver que los datos no se van a compensar entre sí, capaz que de una balanza de pago positiva. Lo mismo que los de extranjero, se va a compensar la inversión extranjera directa con los préstamos míos, pero me va a dar una diferencia. Y esa es la diferencia que va a mostrar. Cuando es corriente es negativa, se puede, por ejemplo, pedir un préstamo al exterior para poder pagarla. O sea que hubo una pérdida. Si compramos más de lo que vendemos, ganamos medios de pago. Acá la balanza global cómo fue variando. En estos casos, por ejemplo, si evaluamos el 2001, vemos que es positiva. No, una gráfica me parece que se ve mejor que los números, cualquier cosa lo vemos. Si nosotros vemos balanza de pagos la naranja, vemos que ha sido positiva, mayor a 0 en todos los años. Hasta acá. Cuando acá llega, acá quiere decir que hubo un superávit, quiere decir que ganamos activos de reserva. Pero a partir de acá, del 2014, nosotros vemos que empezó a decaer y que hubieron déficit en la balanza y que fue bajando. La razón de esto es que si nosotros empezamos a sumar estos valores, sumamos esta que está bueno, y de esto nosotros vamos a tener lo que se conoce como balanza agregada, el demanda agregada. Que la demanda agregada dentro de una economía abierta se va a sumar como nosotros en un día lo vimos como la suma de, de todos los bienes internos que se demandaban por los compradores nacionales y los extranjeros. Esto va a sumarse, se va a ver representada como el Producto Interno más las importaciones, que va a ser igual a los consumos más el ingreso más el gasto más el importaciones. Quiere decir que va a ser el Producto Interno más las importaciones, va a ser el valor de la oferta agregada y el resto va a ser la demanda agregada, va a ser en igualdad como los dos. Si sacamos de uno, vamos a tener que poner el otro. Un alza de nivel de precio va también a hacer caer la demanda agregada, porque va a hacer subir los precios de un país frente a los externos. Entonces, ¿qué pasa? Las familias van a ver, más barato traer el auto de China que comprar en Uruguay, entonces lo voy a traer de China. Y los extranjeros van a decir, sale más barato en mi país, entonces también se va a perder competitividad. Y esto también se va a poder ver reflejado en qué va a ser el país frente a eso, que puede tomar distintas acciones para que no ocurran este tipo de cosas. Algunas de ellas puede ser, no tienen por qué ser iguales, puede ser que no se consuma tanto de lo que se produce, o que se gaste más o en lo que no. O puede ser que se sigan endeudando y que los activos de reserva se vayan gastando. Otro aspecto que también podemos ver de la economía, el grado de apertura de la economía, la podemos ver con la razón de la deuda contra el PIB. Esta quiere decir que si la razón de deuda va aumentando frente al PBI, quiere decir que el país va a necesitar financiarse con capitales externos más de capitales internos. En este caso nosotros tenemos un 46%. Otro coeficiente que nosotros podemos ver es de la deuda sobre exportaciones y se puede discriminar. Surge a raíz de que los países deben estar interconectados de una u otra manera. Y la integración va a ser una asociación voluntaria entre varios países que se va a realizar con un afán de poder lograr un fin superior. El fin superior puede ser, como nosotros lo vemos, económico, cuando nosotros vemos que un país compra a otro, puede ser financiero, puede ser político, puede ser por relaciones diplomáticas, por ser político, puede ser social como para trabajos. Estas relaciones se van a hacer con un afán de lograr algo por algo, van a ser pensadas en el largo plazo y a la vez van a querer buscar el mejorar el desarrollo y el bienestar del país más allá del crecimiento solamente. Entre ellos se van a cooperar y van a tratar de complementarse. Y esta es una definición que dice tal es lo que es.
Las razones se hacen por la globalización, por economías de escala, por fin que no podemos, por ampliar mercado, por ganar negociación, por atracción de importaciones, de desarrollo, inversiones extranjeras directas. Y bueno, todo eso también. Lo otro que se habla es que las importaciones van a estar marcadas a un valor CIPS, que es el valor de los bienes, con los seguros y todos, es decir, llegadas al país, mientras que las exportaciones se van a evaluar a FOB, que es cuando sale del puerto del país como común. Están los gastos desde el puerto, está todo pago hasta el puerto del país. Después el posterior no. Y otros países también, más allá de eso, a veces surge la necesidad de que los mismos empiecen a adoptar políticas más bien proteccionistas. Y muchas veces esta es la idea de esto, es poder desarrollar economías dentro del país, generar fuentes de riqueza y empleo acá. Y una de las medidas que se utiliza es el arancel, que es una medida de entrada, como nosotros habíamos visto, que para que entren los productos, que puede ser por valor de los mismos, por cantidad, por volumen de compra y distinto. Se va a aplicar un gravamen sobre las importaciones y ahí va a aumentar el precio del bien. Muchas veces en los países subdesarrollados se utiliza y capaz que con más fuerza que en otros países, y también se puede poner barreras que no solo sean económicas, como pueden ser fitosanitarias o barreras sanitarias. Ya lo van a ver, pero en el registro único, cuando ustedes van a importar algo o van a exportar, van a tener una serie de barreras que van a tener que seguir. Y a la vez se va a buscar proteger la industria local, pero hay que tener cuidado con los mismos. Otra manera de integración de los países para favorecer las industrias son las zonas francas. Las zonas francas son zonas de libre comercio que están dentro del territorio político del país, pero quedan por fuera del territorio aduanero. Es como que están dentro del país, pero no lo están. O sea, si bien son parte del país y son áreas propias de Uruguay, están como cercadas y aisladas, y es como que fuera un punto donde es otro país. Pueden ser comerciales, industriales, mixtas, incluso pueden ser de servicios, que es lo que está creciendo más. En Uruguay hay varias, estas son las más conocidas, y la idea de ellas es poder que haya en ese lugar un libre comercio. Y esta idea va a ser para que promover las inversiones, para que las exportaciones se expandan, que la mano de obra nacional se utilice en esas áreas, que haya más integración de esa economía. O sea, van a funcionar como un país aparte, para decirlo de una manera rápida. O sea, es como si yo dentro de zona franca voy a comercializar con Argentina, voy a tener libre comercio. O con Brasil, o sea, sin problemas, no va a haber. Se van a hacer como formas fuera del gobierno, no se van a pagar los impuestos cuando las retienen ahí por un tema de un tiempo, o sea, de cuando se tienen hasta que se entren al país. Van a estar exentos de todas IVA para la propia, dentro de la misma, y a la vez con las salidas van a estar libres de impuestos. Y dentro de la misma van a tener van a estar, cuando circulan los bienes dentro de la zona franca, no van a tener impuestos, y los servicios tampoco, salvo algunos casos especiales que van a seguir teniendo. Listo.